Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, la mies y sus obreros. El Señor Jesucristo, al hablar de la mies, utiliza un lenguaje profundamente arraigado en la revelación bíblica para describir la obra de la salvación. No se trata de una imagen aislada, sino de una forma de entender cómo Dios obra en el mundo, sembrando, haciendo crecer y finalmente recogiendo para sí un pueblo redimido. Cuando Jesús declara que la mies es mucha, no está señalando una simple posibilidad humana, sino una realidad espiritual ya preparada por la acción soberana de Dios. Al mismo tiempo, pone en evidencia una necesidad urgente. Faltan obreros que participen en esa obra de recogida de la mies. Este pasaje no solo nos habla de la misión, sino del carácter mismo de la misión, del carácter mismo de la salvación, porque esa es la misión, una misión que tiene que ver con la recogida de la mies. Así pues, este texto que vamos a estudiar hoy nos habla del papel de Cristo como Señor de la mies, pero también de la responsabilidad de aquellos que son enviados por Él a su mies. En el texto estudio vemos tanto la gracia que precede como el llamado que compromete, tanto la abundancia del propósito divino como la escasez de instrumentos dispuestos. Hablemos, en primer lugar, de la mies del Señor. Jesús dijo: rogad al Señor de la mies. Lucas 10:2. ¿Qué es la mies? La mies son las personas del mundo que han de recibir la salvación. La mies es el cereal maduro, listo para ser cosechado, para ser recogido en el campo de este mundo. Lucas 10:2. La mies a la verdad es mucha. Mateo 13:38. El campo es el mundo. Así pues, la mies son las personas que Cristo cosecha, recoge como discípulos suyos y que han sido preparados previamente por la obra de Dios en sus corazones. Mateo 28:19. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este texto y su paralelo nos muestra lo que el Señor quiere decir. Id por todo el mundo, por todas las naciones. Id por todo el mundo. Id hablando a toda criatura. Por tanto, el mensaje de Dios, la obra de Dios, es para todas las personas sin distinción de la tierra. Estas personas viven en ciudades, lugares y casas del mundo. Están en todas partes. Lucas 10:1 y 5. Envió a toda ciudad y lugar, en cualquier casa donde entréis, en cualquier lugar, en cualquier casa. Allí puede haber mies del Señor. Y la mies es mucha porque Dios ha preparado eternamente un inmenso pueblo para sí. Apocalipsis 7:9 al 10
Es un texto que, como hemos leído y explicado en otras ocasiones, nos habla del final de los tiempos, cuando todo se haya acabado y en la presencia del Señor, allí estarán sus redimidos. Una gran multitud de todas naciones, delante del trono y en la presencia del Cordero, clamaban: la salvación pertenece a nuestro Dios. La mies es mucha, porque el plan de Dios, el plan eterno de Dios, es un plan que abarca a multitud de personas. La mies habla de estas personas que son cosechadas por Dios, habiendo sido antes escogidas, llamadas y preparadas por el Espíritu Santo. La mies no solo es del Señor, sino que es para el Señor, del Señor y para el Señor. Y esta mies gira en torno a Cristo, Jesús, quien es el centro de la salvación y el objeto final de la cosecha. ¿Por qué Jesús habla de mies? Porque Jesús se refiere a los suyos, a los que han de ser salvos, y habla de ellos como mies. Porque Dios usa frecuentemente el lenguaje agrícola para hablar de todo lo relativo a la salvación, de todo lo relativo a la salvación. El propósito de la salvación es de Dios Padre, que según Juan 15:1 es presentado como un labrador. Mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. El llamado externo a la salvación comienza con la siembra del Evangelio en el corazón. Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó. Por tanto, el labrador es el Padre. La semilla que se siembra en su campo es la palabra de Dios, es el Evangelio. Es plantado y regado. El nuevo nacimiento es la germinación de vida espiritual por la semilla. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que germina en el corazón de todos aquellos que han de ser creyentes, que han de ser llamados a la salvación, que han de ser cosechados por Dios. Y el crecimiento de la semilla que produce espiritual vida, que produce una vida genuina, pero espiritual, celestial, depende de Dios. 1 Corintios 3:6. El crecimiento lo ha dado Dios. En toda esta historia del uso de metáforas tomadas del mundo agrícola, el Padre es el labrador, la semilla es la palabra de Dios y Dios es quien hace crecer. No solo planta la semilla, manda plantar la semilla, sino que Él la hace crecer. El crecimiento lo ha dado Dios. También el fruto de esa planta que Dios siembra, que Dios hace crecer y que da fruto. También ese fruto procede de Dios. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Éste lleva mucho fruto. También el texto nos habla, el texto bíblico, la Biblia,
nos habla de que Dios poda a su pueblo, a su viña, a su rebaño. Esto nos habla de la santificación. Juan 15:2, lo limpiará para que lleve más fruto. Hebreos 12:11, la disciplina da fruto apacible de justicia. Por tanto, sigue el texto bíblico hablando en términos agrícolas de esa obra eterna de Dios. Y el fin es la cosecha que recoge lo que Cristo ha preparado. Dice el texto que la siega es el fin del ciclo. La cosecha hay un tiempo presente de ella en la que se hace el llamado a la salvación en esta vida, y hay un momento final en el que los manojos de trigo son presentados delante del Padre. Mateo 13:39, la siega es el fin del ciclo. Por tanto, Jesús utilizó este vocabulario agrícola para referirse a la salvación. El Padre es el labrador, la semilla que se siembra en el corazón de las personas es la palabra, el Evangelio. Dios hace crecer esa semilla en el corazón de las personas. El Señor cosecha el fruto de esa planta que Él ha sembrado primero, que ha hecho crecer después, que ha dado fruto a continuación. Él, el Señor, cosecha, recoge todo lo que Él ha realizado, metafóricamente hablando, desde el punto de vista agrícola. Pero también el texto nos habla de los obreros de la mies. No solamente dice que la mies es mucha, sino habla de los obreros de la mies. Jesús dijo, rogad al Padre que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Los creyentes deben pedir a Dios que envíe obreros a su mies, que envíe obreros para que recojan en el campo de este mundo, recojan el trigo de Dios, recojan aquello que Dios ha plantado en su campo, en el mundo, al trigo. Los creyentes deben pedir obreros. Esta oración por obreros muestra una visión espiritual. Los creyentes que se preocupan por los obreros de Dios demuestran tener visión espiritual, pero también demuestran tener dependencia de Dios. La obra es de Dios y Dios realiza su obra por los canales que Él ha establecido, no por la casualidad, no por el capricho humano. Dios hace su obra, sí, pero lo hace por los medios que Él ha previsto y provisto. Lucas 10:2. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto nos muestra que el ministerio cristiano, el ministerio pastoral, no nace del hombre, en ninguna manera. Es el Señor quien llama y envía ordenadamente a su mies. En Lucas 10:1, 9 y 11 se dice, designó el Señor a 70, a quienes envió de dos en dos a toda ciudad y lugar, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este texto es muy interesante porque nos dice que designó el Señor. No es el hombre quien designa, es Dios. Es Dios quien establece el método, la manera, la forma. Envió de dos en dos. De dos en dos.
En este caso, en el llamamiento de personas, de discípulos para predicar el Evangelio por las ciudades, por los lugares, el Señor decidió enviarlos de dos en dos. No solo porque el viaje en sí era peligroso, sino también en sí porque, como hemos dicho en otras ocasiones, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no es algo fácil. Algunos creen que es una cosa muy sencilla, porque ignoran que la palabra de Dios debe anunciarse en el mundo que está sujeto al príncipe de este mundo, que está sujeto al ámbito de las tinieblas, y que ese mundo no pondrá fácil que la luz irradie, que la luz ilumine el corazón de personas. El diablo se opondrá y todos los que son del diablo se opondrán. Pero el Señor quiere que se vaya al mundo con el mensaje del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dios se ha acercado a vosotros. Es Dios quien viene a la vida de las personas. ¿Por qué hay escasez de obreros? Porque había en el pasado escasez de obreros, que había que orar a Dios que enviase obreros a su mies. ¿Y por qué hoy sigue habiendo escasez de obreros? Hay iglesias que no tienen pastores. Hay iglesias que se cierran porque no tienen pastores. Después hay muchos asalariados, personas que no son pastores. Pero pastores de verdad siempre han habido y habrán pocos. ¿Por qué? En primer lugar, por falta de vocaciones, de servicio fiel y abnegado a la causa del Señor. Esta falta de vocaciones sucede cuando no se ama la grandeza de la obra de Dios. Por eso los obreros, Lucas 10:2, son pocos. En segundo lugar, por temor a sufrir la oposición y el rechazo que conlleva la recogida de la mies del Señor. Lucas 10:3. Os envío como corderos en medio de lobos. Como he dicho antes, no es una misión fácil. Hay quienes lo ven como una misión fácil porque bajan el listón de Dios, convierten el llamado a una especie de oferta de baratillo, bajan tanto el nivel de las cosas de Dios que parece más bien que están ofreciendo el Evangelio de saldo. Si levantas la mano, si te pones de pie, si pasas adelante, serás salvo. Esto es como algunos presentan el Evangelio. De esta manera, evidentemente, el listón es bajado tanto, que termina por los suelos. Y esta actividad, esta forma de hacer las cosas, viene del temor a hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien supone rechazo y hacerlas mal supone aceptación humana, aplauso humano. Y esto es lo que buscan muchos, el aplauso humano. Hay gente que no quiere padecer las penurias que conlleva el ministerio. Y esto es falta de fe en la providencia de Dios. Pero Jesús dijo en Lucas 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Esto nos habla de cómo el Señor, que envía obreros a su mies, quiere enviar a personas con un llamado y con una dependencia absoluta de Él, no del hombre.
El Señor envía obreros a su mies mediante un llamado en el que delega su autoridad. Lucas 10, 1, 3 y 16. Designó el Señor, vimos antes, y envió de dos en dos. Y dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. A quienes de verdad envía el Señor, estos que de verdad son enviados por Él, tienen la autoridad de Dios. Hablan la palabra en nombre de Dios. Y quien rechaza la palabra de estos, rechaza al dador de esa palabra. Rechazan a Dios. Por tanto, el Señor envía obreros a su mies, delegando su autoridad en ellos. Y los envía para que transmitan el Evangelio. El obrero de Dios tiene en esto el centro de su misión. Lucas 10, 8, 6 y 9. Donde entréis y os reciban, sanad a los enfermos y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es el centro de la misión de un obrero. Hablar de la salvación. No hablar de asuntos presentes que interesan en la carne a la gente y que solapan al Señor y a su mensaje redentor. Hay muchos falsos obreros que convierten el mensaje del Evangelio en un mensaje de autoayuda, en un mensaje de aliento, de ánimo para transitar la vida con más facilidad, con más tranquilidad y paz, pero sin hablar del pecado y del remedio para el pecado que Dios ha provisto en Cristo. Jesús es el gran ausente hoy en día del mensaje de muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, que se llaman a sí mismos obreros de Dios. Y Cristo no está en el mensaje que proclaman. El obrero es llamado por Dios y es enviado por Dios con un solo mensaje, el mensaje de la cruz. Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo entendió cuál era la labor del obrero. Me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por tanto, los obreros son enviados por Dios con la autoridad delegada de Dios para anunciar el mensaje de Dios. Y por todo ello, los obreros son dignos de su sustento. El obrero debe confiar en la realización de la tarea encomendada, deben confiar en la providencia de Dios para su sustento. Deben confiar que es Dios mismo quien les sostiene. Lucas 10, 4 al 7. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. En cualquier casa donde entréis, posad, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero de Dios no busca sustento, recibe sustento, pero no lo busca.
lo recibe porque Dios mismo lo provee. Donde entréis y os reciban, posad, comed, bebed lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero y la mies entienden el mandato de Dios sobre el cuidado de sus siervos. Los obreros entienden que Dios ha de cuidarles. Y la mies entiende que ha de proveer para los obreros. 1 Corintios 9, 11 y 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 7 al 12. Por tanto, esto es fundamental. El siervo de Dios, el obrero de Dios, no busca, no vive buscando beneficio de las ovejas. Él no lo busca, no vive procurándolo. Pero las ovejas verdaderas dan de su lana y de su leche para que el pastor coma. Y lo hacen de corazón, sin tener que recordárselo permanentemente, sin tener que amenazarles con la condenación eterna, ni con desgracias en esta vida. El que es de verdad oveja del Señor, provee de su lana y de su leche para el pastor que cuida de ellas y las apacienta y las pastorea. Y esto tiene que ser algo natural y espontáneo y voluntario, tanto en el que da como el que recibe, donde entréis y os ofrezcan, comed y bebed, algo natural y espontáneo, no como algo buscado o tampoco como algo obligado, debe ser algo natural. Lucas 10, 10 al 12. Donde entréis y nos reciban, saliendo decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dios no quiere que los suyos, sus obreros, exijan nada. Si no hay un corazón dispuesto a dar las cosas por la razón correcta, el amor a Dios, el amor a su obra, el amor a aquellos que en el nombre del Señor les cuidan, dice el Señor, salid de allí, salid. Dios toma nota de aquello, obviamente, y Dios en su momento hará lo que tenga que hacer, pero a los suyos les dice, si os dan libremente de corazón, tomadlo, comed, pero si no os dan nada y os rechazan, pues sencillamente salid. No os quejéis, no os enfadéis, salid de allí, marchad de allí. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, la mies y sus obreros. Y hemos dicho que la obra de la salvación es de Dios, pero nosotros somos llamados a participar activamente en esa obra con fidelidad. Debemos orar con insistencia para que el Señor levante y envíe obreros a su mies. El servicio a Cristo implica aceptar que habrá oposición, rechazo y sacrificio. Quien sirve a Cristo debe saber que esto es la obra de Dios. Y nuestra confianza no debe estar nunca en los resultados visibles,
en lo que humanamente quisiéramos ver en cada momento. La obra es de Dios. Él trabaja en los corazones de las personas. Y cuando una persona está madura, porque Dios ha sembrado, porque Dios ha hecho crecer la semilla, porque Dios le ha llevado a dar fruto, entonces cuando la obra está en esos términos, será recogido el grano, la espiga. Cristo debe ser siempre el centro del mensaje, pues Él es el Señor, porque Él es el Señor, Él es el contenido y el fin de la cosecha. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de las cosas de las que hemos hablado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda que la mies son las personas que tú has preparado, que tú has dispuesto por la obra del Espíritu Santo para ser receptivas al llamado a la fe en Cristo, al llamado a dejar el mundo y seguir a tu Hijo. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte y de, en tu nombre, echar la red, en tu nombre, recoger la mies. Ayúdanos, Señor, a todos a entender que todo es tuyo, Señor, y de la obra de tu mano te damos, de lo que hemos recibido te damos. Ayúdanos a entender que estamos en todo momento, en todo tiempo y circunstancia, estamos bajo el cuidado de tu providencia. Todos, Señor, pastores, ovejas, obreros, aquellos que son espigas de trigo en el campo, todos estamos sujetos a tu providencia. Gracias, Señor. Ayúdanos en lo que tenemos por delante, Señor, en las oraciones que hacemos en nuestras casas, en nuestros tiempos íntimos contigo, por este medio, por las personas que oramos, por las situaciones de cada persona. Señor, tú conoces todas las cosas. En ti descansamos y en ti esperamos. Que tu voluntad sea hecha, así como en los cielos, también en la tierra. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.